la de orden, de completar y las de emparejar. Los últimos ejemplos, ya más que nada para test psicométricos, en los cuales se miden otros tipos de capacidades cognitivas y que, según tengo entendido, ninguno de ustedes está trabajando bajo esos apartados. Alguno de ustedes que quiere medir calidad, satisfacción, puede trabajar mediante la escala de Likert y puede generar sus preguntas, pero sí debe pasar una prueba piloto que le permita verificar que efectivamente se está midiendo lo que se busca, ¿no? Y debe pasar también sus pruebas de confiabilidad. Entonces, cuando nosotros diseñamos un cuestionario o vamos a desarrollar un test para medir un constructo, se podría decir que es toda una tesis en sí, ¿no? Cuando queremos construir un nuevo instrumento, podríamos aplicar solo una tesis para ver un nuevo instrumento que mida, no sé, ansiedad. Entonces, podríamos hacer solo una tesis dedicada a esa y es válida. Así que ahora ustedes solo van a buscar instrumentos que ya existan y van a tratar de adaptarlos. Y si les funciona así, igual van a buscar que se valide dentro de su población. Si tuviéramos que generar una tesis solita a partir del desarrollo de un nuevo test, un nuevo cuestionario, pues tendríamos que hacer revisión de la literatura, verificar los constructos que se van a medir, ver qué ítems van a hacer, buscar panel de especialistas, la población diana, las pruebas piloto y ver pues no la confiabilidad, la estructuración interna, la relación con otras variables y si puede terminar en la versión final y si no volvemos al inicio del desarrollo de la fase inicial. Como les digo, esto es una tesis en sí, pero si es que alguno va a adaptar, igual necesita pasar una prueba piloto. Es muy importante por más que ese cuestionario ya esté validado. Así sea que se haya usado en la población limeña, ustedes deben validarlo para usar en nuestra población. Aquí igual hay un cuadro resumen de cómo es los formularios, los test. Aquí hay otro cuadro resumen respecto de validez de contenido, evidencias, quiénes deben ser los especialistas, algunos ejemplos. Y por último, otros criterios externos de validez, ¿no? Que ya son un poco más específicos cuando trabajamos cuestionarios más complejos, más que nada test psicométricos, pero también les sirve para que puedan tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Verificar nuestra matriz de operacionalización de variables. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a medir nuestro instrumento, vamos a empezar a diseñar nuestra ficha de recolección de datos. Entonces, como tal, ustedes tienen una o dos variables o tienen una variable principal y otras variables de caracterización que deben definir conceptualmente, operacionalmente, verificar si tienen dimensiones, si tienen subdimensiones, si no, no se considera, verificar indicadores, escala de medición, tipo de variable. Entonces, si yo voy a, por ejemplo, medir anemia, ¿no? Entonces mi variable es anemia. Mis dimensiones serán que construyen a la variable, ¿no? ¿Qué construye la anemia? Tal vez, según yo, teóricamente, considero que el valor de la hemoglobina y los depósitos de hierro, ¿no? Entonces, mi indicador es lo que mide la dimensión, ¿no? ¿Qué mide la hemoglobina? Ya, entonces, el dosaje, ¿no? De hemoglobina, el valor final de la hemoglobina y el valor de hierro sérico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes deben ver de su variable cómo es que la van a medir. Ya sea que vayan a utilizar un cuestionario, entonces deben poner sus indicadores, todas las preguntas que ustedes van a realizar. En las dimensiones, cuáles son los apartados que considera su constructo, su cuestionario, ¿no? Por ejemplo, algunos están buscando factores de riesgo, factores asociados a determinada enfermedad. Entonces tienen factores socioeconómicos, no sé, estilos de vida, ¿no? Entonces, en función de ello deben considerar esa parte. En las dimensiones deben poner, ¿no? Primero, factores sociodemográficos, ¿sí? Una dimensión y ver cuáles son todas las preguntas que miden esos factores sociodemográficos. Luego están los factores clínicos, ¿no? Esa es otra dimensión. Y cuáles son todas las preguntas que miden esos factores clínicos. Para ver cuáles van a ser los indicadores, ¿no? Sí, no, o nunca, siempre, o si van a medirlo en valores. Igual los que tengan ficha de recolección de datos, cuál va a ser el valor final, ¿no? El indicador.
Si estamos viendo, por ejemplo, no sé, diabetes. Ahí. Entonces, pacientes con diabetes, sin diabetes, yo quiero ver los valores, entonces trabaja como indicador final un valor, ¿no? Eh, de 80 a 100, de 100 a 150, de 160 a 200, ¿no? No lo sé. O si vas a trabajar con categorías, eso depende del investigador. ¿Quieres trabajar solo alto, normal o bajo? ¿O quieres trabajar como valores específicos o valores libres, ¿no? Uno por uno para ver cuál es el valor exacto de cada uno, lo cual es válido, pero depende del investigador. ¿Cómo quieres demostrar tu resultado? Si quieres relacionarlo solo por categorías o quieres ver los datos numéricos específicos de cada una de tus variables. Entonces, esta parte es la que ustedes deben realizar primero para poder tener un buen diseño de instrumento. Si tú vienes un instrumento y no has operacionalizado tu variable, pues no has hecho nada, ¿no? Entonces, primero operacionalizan y después crean el instrumento. Entonces, aquí les he dejado un concepto de qué cosa debe ir en cada parte del cuadro de operacionalización. Las variables ya ustedes saben, ¿no? Las características, propiedades, fenómenos, ustedes han identificado sus variables, las colocan ahí. Si tienen una o si tienen variables de caracterización o si tienen dos variables, las que tengan las colocan en el cuadro. La definición conceptual que van a colocar debe tener una cita y es la explicación teórica de la literatura. Es la explicación teórica de la variable que está basado en sus antecedentes, en los libros que ustedes han leído. Ahí pone la definición conceptual. Y en la definición operacional deben ver de forma concreta cómo van a medir esa variable, cómo va a ser evaluada, cómo va a ser observada dentro del estudio. Ya en las dimensiones son los componentes que integran la variable y si tiene componentes más específicos, pues colocamos subdimensiones. De lo contrario, no es necesario que los podamos integrar. Luego están los indicadores que nos ayudan a medir la dimensión, ¿no? Eso es lo que te va a permitir evaluar cada dimensión o subdimensión de la variable. Entonces el indicador es cómo mides tu dimensión. La escala de medición, ya sabemos, ¿no? Nominal, ordinal, intervalo de razón, eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Y el tipo de variable, ¿no? Si la variable es quali o es cuantitativa. Si, por ejemplo, hablamos de glucosa, la variable es cuantitativa. Pero si colocamos categorías en los niveles de glucosa, entonces nuestra variable ya se convierte en cualitativa. ¿Sí? Entonces, según esos componentes, nosotros tenemos que hacer la clasificación para nuestro cuadro de operacionalización de variables. Entonces, solo para recordar, algunos todavía estamos pendientes en ver el tipo o la denominación de nuestra variable. Para los que trabajamos en niveles descriptivos, la variable debe ser considerada como variable de interés o en su defecto variable principal y las variables de caracterización o las covariables. Por ejemplo, tú estás viendo factores de riesgo en diabéticos, ¿no? Entonces tu variable principal son pues estos factores de riesgo vas a considerar, ¿no? Y si tienes alguna covariable de interés, por ejemplo, no sé, la edad, el sexo, ¿no? O si, por ejemplo, vemos frecuencia de anemia en niños, tu variable principal es la anemia. Y tus variables de interés, tus variables de caracterización son aquellas que te van a ayudar a construir o a caracterizar la anemia, ¿no? Ya sea edad, sexo, hábitos alimenticios, hábitos de higiene, eh, condiciones sociodemográficas, algún determinante en salud, ¿no? No lo sé. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas presentes para ver cuál es nuestra variable principal y cuáles son las variables de caracterización que también debemos operacionalizarlas. Ya en el nivel relacional tenemos variables de supervisión y variables de asociación. Yo entiendo que la mayoría esté acostumbrado a trabajar con variable dependiente o independiente. En su defecto no hay problema, ¿no? Si tú estás trabajando un trabajo relacional y consideras que tu variable es independiente y la otra es dependiente, pues no hay problema. Pero teóricamente debe ser una variable de supervisión y una variable de asociación, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo. En tal sentido, el ejemplo
factores de riesgo en diabéticos, ¿no? Por ejemplo, la variable de supervisión sería, pues, ¿no? Los diabéticos, y la variable de asociación serían los factores de riesgo. ¿Qué factores estás proponiendo tú para decir que son un factor de riesgo en pacientes que tienen diabetes o que van a sufrir de diabetes? Ya a nivel explicativo, si consideramos variables dependientes e independientes, porque uno es el efecto y otro es la causa. Y eso sí hay que tenerlo bastante claro. Creo que muy pocos están trabajando a niveles explicativos, de hecho creo que ninguno está haciendo esta parte, pero como les reitero, si consideran que a nivel relacional tienen una dependiente y una independiente, pues no hay mucho problema, o pueden trabajarlas. Ya en los predictivos, los que están trabajando valores predictivos tienen una variable exógena, que es la variable que van a predecir, y una variable endógena, a partir de la cual van a predecir la otra variable, y para lo cual van a necesitar propuestas estadísticas de regresión logística múltiple o regresión logística lineal, dependiendo de la naturaleza de su variable. Y ya en los aplicativos, ¿no? Una variable evaluativa y una variable de control. El término calibración no se usa mucho en nuestro país, así que hay que trabajar con variable de control. ¿Esto para quiénes? Para los que estén verificando métodos. No sé, yo quiero probar un nuevo método frente a un método control, ¿no? Los que están haciendo, por ejemplo, lo de los agares, ¿no? Entonces tienen una variable evaluativa que, por ejemplo, podría ser el nuevo agar que están proponiendo, y la variable de control, el agar convencional con el que se suele trabajar, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes deben identificar para poder ver quién es el control, quién es el estudio, quién es el que predice, quién es el que controla, quién es la dependiente y quién es la independiente, quién es la variable principal y quién es la variable que caracteriza a la variable principal, para que pueda ser más sencillo la operacionalización de sus variables. En tal sentido, entonces, los niveles descriptivos, por ejemplo, variables principales y de caracterización. Yo quiero ver la automedicación, entonces, ¿qué me va a ayudar a caracterizar la automedicación? La edad, el sexo, el grado de instrucción, el lugar de procedencia o las personas que influyen en la automedicación, ¿no? Tal vez los familiares, el entorno en el que se desarrolla, ¿no? Si quiero medir, por ejemplo, la anemia, entonces yo voy a caracterizarlo con la edad, sexo, condición económica, lugar de procedencia, cualquier cosa que el investigador considere que pueda caracterizar a su variable. ¿De dónde sale esta caracterización? De tus bases teóricas, ¿no? Tú has hecho revisión de la literatura, sabes cuál es la teoría, sabes más o menos sus antecedentes, qué cosas han relacionado, qué creen que es una característica determinante para la enfermedad que tú estás estudiando, entonces debes considerarlo como variable de caracterización. Ya en el nivel relacional, por ejemplo, si hablamos de factores de riesgo, la variable de supervisión, la que vamos a verificar, va a ser la hipertensión arterial. Y las de asociación, pues pueden ser el sedentarismo, tabaco, consumo de alcohol, exceso de sodio, sobrepeso, ¿no? Depende del investigador lo que quiera asociar a su trabajo. Pero esto más que nada para los asociados. Otro, por ejemplo, podría ser solo con dos, ¿no? Ingesta calórica y el IMC, ¿no? También es válido. No siempre tienen que haber muchas variables de asociación, a menos que sean factores de riesgo. Pueden tener solo una, no hay ningún problema, ¿no? Eso ya depende del investigador. Ya en nivel explicativo, pues, ¿no? La causa y el efecto, ¿no? Acá todos son como que trabajos aplicados, pero como les digo, si ustedes consideran que tienen una dependiente y una independiente, pues son libres de colocarlo, ¿no? Por ejemplo, acá el consumo de maracuyá es beneficioso sobre la presión arterial, ¿no? Entonces, la independiente, que es la causa, la maracuyá. Y la dependiente, que es el efecto, la presión arterial, ¿no? Entonces acá se asume que se le va a dar maracuyá a un grupo de personas con presión arterial y se va a ver, pues, ¿no? Si tienen mejoras respecto de sus controles hipertensivos, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes verán, según los ejemplos que he mostrado, a dónde se ajustan o cuál es lo que es para poder los van a utilizar y cómo es que se va a trabajar, ¿no? La mayoría trabaja a partir de observación documental, que es porque la mayoría va a revisar historias clínicas, ¿no? Pero en general ya saben que nuestros trabajos son observacionales, ¿no? Así que ninguno pasa de la observación, por más que vaya a aplicar su trabajo, por más que vaya a tomar las muestras o a hacer los procesos, todos somos del tipo de técnica de observación, ¿sí? Observacionales, todos, no pasamos de ahí. Bien, entonces recuerden, pues, ver
y en sus variables de caracterización o en su defecto las variables principales que puedan tener. Y no se olviden de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el estado civil, el valor final va a ser cuál es, ¿no? Soltero, casado, conviviente. Pero el indicador es esa parte que me va a ayudar a medir la dimensión, ¿no? Entonces, no confundir el valor final con el indicador de nuestra variable, ya que es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, acá recuerden que eso igual es interesante para poder nosotros escoger la prueba estadística para realizar nuestro análisis de datos. Entonces es importante verificar bien la escala de medición, ¿no? Ya sea que yo quiera trabajar con variables que son cuantitativas o cualitativas dependiendo de la naturaleza de mis variables. Entonces cuando hablamos del indicador, hablamos de digamos que tal cual voy a medir mi variable, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del estado civil, el valor final es el resultado, ¿no? Soltero, casado, conviviente. Pero el indicador es donde yo voy a obtener esa información, ¿no? ¿Cómo lo mido? Allá, a través del DNI, ¿no? ¿Cómo puedo medir yo también el estado civil? A través de la encuesta, ¿no? Por ejemplo, a través de los resultados de lo que declara el paciente. Pero lo ideal en el estado civil, por ejemplo, sería ver el documento nacional de identidad, ¿no? Ahora, si yo quiero ser un poco más exacto, ¿no? Tal vez no, lo que declare el paciente, ¿no? Porque muchos están casados, pero el DNI no lo dice, ¿no? En el grado académico igual, ¿no? Podemos ver egresados con bachiller, maestría, doctorado, con otros títulos, ¿no? Pero el indicador es eso, el concepto que me dice, ¿no? ¿Dónde se mide? Entonces, cuando hablamos de grado académico, por ejemplo, el indicador es aquellos estudios que estén acreditados por diplomas o aquellos estudios que estén registrados en SUNEDO, ¿no? Ese es mi concepto, lo que yo voy a poner. Igual, el saldo bancario. No, el valor final es el monto, ya sean dólares, en soles. Pero mi indicador es el estado de cuenta, ¿no? El estado de cuenta o el registro del banco que es brindado por el paciente, ¿no? Igual, el peso. Como indicador es el peso en sí, tal cual, pero el valor final va a depender de mí. Si yo quiero que sean kilogramos o si quiero que sean en gramos o si quiero que sean libras también, ¿no? Es variable. Entonces depende del investigador lo que consigna como indicador, lo que realmente le va a ayudar a medir la dimensión de su variable y lo que se considera como valor final, lo que al final es lo que nosotros vamos a estudiar. Bien, entonces todos debemos tener en cuenta nuestra ficha de validación, la que la universidad nos brinda, son 3 hojas y sí, muy importante, cuando pasen validación de sus instrumentos, las 3 hojas deben estar firmadas, fechadas, selladas por los validadores a los que ustedes están solicitando el apoyo, ¿sí? Entonces aquí podemos observar nuestra fichita de validación, la primera hoja, y aquí nosotros debemos tener en cuenta que debemos redactar esta parte, ¿no? ¿A qué especialista va dirigido? Eh, el tipo de instrumento, el título de nuestro proyecto, cuándo lo estás llevando y quién está firmando, ¿sí? Entonces, en tal sentido debe estar todo completo. En esta hoja, el validador te debe firmar acá, acá, al costado de tu firma, ¿no? Acá arriba, no sé. Pero en algún espacio debe consignar también su sello, su firma y la fecha de validación. A continuación, observan la rúbrica de validación, que mide suficiencia, pertinencia, claridad, coherencia y relevancia. Todos estos ítems son necesarios. Ahora, recuerden que lo ideal es estar entre el 3 y el 5. Lo ideal, 4 y 5, ¿no? Y ellos deben colocar el puntaje en estas zonas, ¿no? Para ver que realmente el instrumento se pueda usar. Aquí en esta ficha, igual, les va a alcanzar espacio para sellar en la parte de arriba o quizás en la parte de abajo, pero deben estar selladas las 3 hojas. ¿Dónde usualmente pedíamos la firma? Acá, en la última hojita, ¿no? Donde ya va todos los datos del especialista, que esto lo rellena el mismo validador, cuánto te está poniendo y si lo aplicas o es aplicable luego de la revisión o en su defecto si no se aplica. Solo van a ir a pasar validación cuando sus asesores o sus docentes guías les hayan dicho que el instrumento realmente está bien,
lo hayan revisado y con ese visto bueno ustedes van a buscar a sus especialistas. ¿Cuántos especialistas necesitan? Necesitan tres que tengan maestría o que tengan la especialidad para que puedan validar su instrumento. Una vez que validen, ellos van a volver a colocar su firma acá ya de manera oficial, pero en las otras 2 hojas también deben estar firmadas. Entonces, repito, deben tener las 3 hojas firmadas, selladas y fechadas por el validador. Si no, no se va a considerar sus fichas como válidas. Estos validadores solo se consideran aquellos que tengan maestría o especialidad registrada, ojo, en SUNEDU. Hay algunos docentes que tienen maestría, sí, pero todavía no está en SUNEDU. Así que ustedes deben hacer la consulta. Si está en SUNEDU, genial, te puede ayudar. Si no, lamentablemente no va a considerar tu ficha de validación y vas a tener que buscarte otro validador. Entonces hay que tener en cuenta esa parte también. ¿Sí? ¿Por qué solicitamos las 3 hojas firmadas? Porque ya hemos tenido inconvenientes con estudiantes que reutilizan las fichas de recolección de datos o bueno, las fichas de validación. Entonces solo te firma la última hojita, yo me saco copia de la última hoja o solo lo escaneo y lo anexo virtualmente con mis otras hojas y parece que me han firmado o que me han validado el instrumento que tengo cuando en realidad no. Y ya hemos tenido casos así, ya tenemos sanciones también disciplinarias para estos estudiantes que están impedidos durante un año para poder realizar cualquier tipo de avance en sus trabajos durante todo ese año. Entonces no lleguemos a ese extremo, hagamos validar nuestras fichas de recolección, nuestros instrumentos y asegurémonos de que las 3 hojas estén correctamente firmadas, selladas y fechadas. Cuando te está firmando, que ponga la fecha, que ponga el sello que sea elegible y que sean validaciones realmente adecuadas. No vayan a aceptar que no les revisen el trabajo. Hay docentes que, porque los conocen, porque los quieren ayudar, les firman nada más la ficha, pero pidan por favor que se revise, porque si en su defecto está mal, hay sanciones lidan sin revisar y ustedes van a tener que volver a pasar el proceso de validación porque no se va a considerar. Entonces tengan cuidado con esa parte. ¿Sí? Entonces estos documentos los van a dar a las fichas de validación para que las puedan descargar y puedan utilizarlas y buscar a sus válidos instrumentos. Recuerden que estamos próximos a la fecha de envío a comité de ética y necesitamos tener todo el expediente listo para poder hacer el envío y ya tener la aprobación del comité y empezar tesis 2 sin ningún inconveniente. Bien, entonces, ¿hay alguna consulta respecto a los instrumentos? ¿Cómo es que deben organizarlos? Bien, entiendo entonces que no hay consultas y espero que haya quedado claro y si no se absuelven las dudas en la parte práctica. Bien, vamos a ver rápidamente esto de población y muestra. Ya es un poquito extenso, más que nada porque hay mucha teoría respecto de los tipos de muestreo, pero en general es sencillo, ¿no? La población y la muestra que ustedes van a trabajar. Bien, entonces al finalizar van a ser capaces de definir la población y la muestra de su estudio. Recuerden entonces que todos los estudios epidemiológicos observacionales llevan implícita la fase de tamaño muestral, ¿no? Para que se pueda ejecutar y se puedan demostrar los datos. Esto es usualmente complicado y representa solo una aproximación a la realidad, sin embargo es necesario y por eso es importante que tengan poblaciones que sean representativas, ¿no? Porque aproximarse a la realidad es bastante complicado. Entonces, si no realizamos este proceso del cálculo del tamaño muestral, los parámetros que se estimen van a ser ficticios, ¿no? O sea, no van a representar la realidad. Y realizarlo con un número innecesario de pacientes, pues es una pérdida de tiempo, de recursos y la calidad del estudio se afecta en sentido negativo por esta razón. Entonces es importante que hagan un cálculo de muestreo adecuado. Ya habrán visto igual, tengo estudiantes que usualmente usan la fórmula para poblaciones finitas y trabajan con enfermedades metabólicas en algunos casos, ¿no? Es posible calcular como una población finita el número exacto de personas que tienen diabetes o que tienen dislipidemia, por ejemplo. No se puede, ¿no? Y a veces los tamaños muestrales salen
muy pequeños, cuando en realidad deben ser más extensos, pero el problema es la aplicación de la fórmula. No nos vamos a estresar mucho por esa parte porque hay calculadoras de tamaño muestral en línea, así que ustedes las pueden usar sin ningún problema. Sin embargo, hay que conocer el concepto detrás de esta calculadora de tamaño muestral. Bien, entonces hay que considerar las situaciones a las que va orientado nuestro trabajo, ya sea para determinar parámetros o si vamos a contrastar hipótesis. En general, para determinar parámetros cuando vemos prevalencias o cuando contrastamos hipótesis para ver si hay mayor efecto o no en A sobre B, o si están relacionadas o si están vinculadas o no. Entonces, la población es el conjunto de sujetos sobre los que queremos conocer nuestro objetivo, todos los que son elegibles. Y la muestra es el conjunto de estas unidades de la población que vamos a usar para realizar la investigación y, lo más importante, extrapolar los resultados en la población. Es decir, lo que tú obtengas sobre tus diabéticos se puede extrapolar a todos los diabéticos que existen en Huancayo. Esa es la responsabilidad que tiene tu trabajo, por lo tanto, el tamaño muestral debe ser realmente representativo. Aquí debemos conocer la característica o la diferencia que planteamos a partir de la muestra seleccionada, o como tal debe representar a toda la población en general que puede haber sido elegida. Por ejemplo, si queremos conocer la prevalencia de diabetes, no tenemos acceso a todos los sujetos, pero sí tenemos acceso a datos de un determinado número de pacientes, a través quizás de las consultas de atención primaria de algunos de los centros de salud. Centros en general, no solo un centro, no solo una población específica, Entonces, estudiar a 200 pacientes, quizás de estos centros de salud, puede ser una población representativa que sería factible de estudiar y que sí nos permitiría realizar una inferencia estadística que pueda ser más o menos adecuada, Un ejemplo con 200. Dentro de las técnicas que nosotros vamos a considerar para seleccionar una muestra de forma aleatoria, vamos a considerar dos tipos, las probabilísticas y las no probabilísticas, siendo las no probabilísticas las más usadas por ustedes, dado que usualmente trabajan siempre a conveniencia o con el total de la población. En general, lo ideal es trabajar con el muestreo probabilístico, pero dependiendo de la naturaleza de sus trabajos, pueden trabajarlo también con el muestreo no probabilístico. Dentro del no probabilístico, vamos a ver que son aquellos que se escogen a los pacientes sin intervención del azar. Ahí está el muestreo incidental o de conveniencia, por cuotas o por bola de nieve, cualquiera de los métodos que se consideren. Entonces, cuando hablamos del muestreo incidental o de conveniencia, es el más sencillo, más económico. Seleccionamos a los miembros que están disponibles y accesibles, Lo malo es la falta de representatividad, porque no representamos a toda la población elegible, sino los que han sido más fáciles de escoger o recolectar, si, por ejemplo, en un estudio sobre el consumo de productos dietéticos, se seleccionan solo a los sujetos que acuden a las secciones de dietética de los supermercados o farmacias. Por ejemplo, si queremos ver el consumo de comida chatarra, por ejemplo, ir solo a un local de consumo no representaría el total de la población, porque solo estamos estudiando un local y la muestra no es representativa. Pero como nos conviene, porque es más fácil, entonces lo trabajamos así, Pero no hay representatividad y es una de las desventajas de nuestro muestreo de conveniencia, que es en general el muestreo que la mayoría de ustedes utilizan. Luego está el muestreo por cuotas, donde digamos que es un poquito mejor porque se respeta el porcentaje de la variable, pero ya se debe conocer la distribución porcentual en la población de interés. En general hay falta de representatividad para toda la población diana y con frecuencia desconocemos el porcentaje poblacional que representa cada una de las categorías de la variable que se seleccionan para establecer las cuotas. Entonces nosotros no conocemos en realidad de todos los diabéticos cuánto porcentaje de mujeres y cuánto porcentaje de hombres son diabéticos. Entonces tampoco podremos trabajar correctamente por cuotas, pero solo sería una aproximación. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, en un hospital en el que se realiza un estudio sobre la adecuada aplicación de la higiene de manos, se seleccionan los colectivos en base al porcentaje que representan sobre el total del hospital y se observan a los que acuden de cada colectivo en el turno de mañana.
pero solo los que trabajan en el hospital. No se representa a toda la población en general, sino solo los de esa institución y a los que acuden al turno mañana. Por cosas del azar, en ese turno mañana quizás hay más hombres que mujeres, y cuando usualmente en los otros turnos había más mujeres que hombres o más hombres que mujeres, ¿no? Entonces no hay una representación adecuada, pero como es por cuotas y no probabilístico, igual es válido. Sin embargo, la representatividad también es baja. El muestreo por bola de nieve, aquí los seleccionados son encargados de captar entre sus conocidos nuevos objetos para incorporar en el estudio. Igual, en general, hay falta de representatividad y son útiles para estudiar variables de difícil recogida de contexto social o en poblaciones marginales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a efectuar un estudio en poblaciones con HIV, ¿no? Es bastante complejo que nosotros podamos encontrar a la población de una forma tan sencilla o abierta, se podría decir, ¿no? Entonces, eh, entre ellos se comunica la información y se les solicita el apoyo para poder integrarse al estudio, ¿no? O si hablamos, por ejemplo, de poblaciones que consumen drogas o los alcohólicos o incluso poblaciones homosexuales, ¿no? Del grupo LGTB, ¿no? Hay asociaciones, grupos, entre ellos se conocen. Entonces el muestreo por bola de nieve nos dice que tú seleccionas un paciente, por ejemplo, no sé, un pansexual. Ya quieres estudiar a los pansexuales. Entonces tú sabes que ese conoce a otro pansexual, entonces le dices que le pase la voz al otro para poder participar del estudio, y así es como se logra la bola de nieve, ¿no? Porque ese le dice al otro y el otro pasa y así se juntan y se agrupan todos los conocidos, que es pues no una forma estratégica de reunir a aquellos que son difíciles de acceder, ¿no? En general es bastante complejo con poblaciones marginales o las que tienen un contexto social distinto, ¿no? Para los que tal vez estén trabajando con una población complicada pueden utilizar ese tipo de muestreo. En general no es muy común, pero se puede trabajar. O sea, por ejemplo, si hablamos de un estudio de drogas, ¿no? Seleccionamos a través de corredores sociales y que ellos capten a otros compañeros suyos que también quieran participar, ¿no? En general se debe ver el beneficio o se debe explicar bien al paciente o al participante qué es lo que se va a lograr con la investigación, ¿no? Y ellos son libres de elegir participar o no. Entonces, el muestreo no probabilístico se usa para indicar si existe un rasgo o característica particular en una población específica, usualmente en investigaciones cualitativas, estudios pilotos o investigación exploratoria. Ninguno de ustedes trabaja así que lo ideal es que haga un muestreo probabilístico. Sin embargo, muchos van a caer en el no probabilístico. Y como están en pregrado, si lo justifican bien, pues entiendo que no hay mayor inconveniente. Y cuando hay un tiempo limitado para llevar a cabo la investigación o tienen limitaciones presupuestarias, que esta es la principal justificación por la que ustedes usan el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico ya nos habla de donde todos los individuos de la población tienen la probabilidad conocida de entrar a formar parte de la muestra. Entonces, si nosotros sabemos que en Huancayo hay 3.000 pacientes con diabetes, por ejemplo, esos 3.000 pacientes tienen la misma probabilidad de entrar a tu estudio. Todos tienen la misma probabilidad. En su caso no es así, ¿no? O sea, de los 3.000 diabéticos, quienes van a entrar a tu estudio son los que pertenezcan a la institución o al hospital en el que tú vas a desarrollar la investigación. Pero en general el muestreo probabilístico nos dice que toda la población elegible tiene la misma probabilidad de pertenecer al estudio. Aquí el muestreo aleatorio simple, ¿no? Nos habla de la selección totalmente al azar, todos tienen la misma probabilidad, y usualmente se emplean tablas de números aleatorios o operadores que generan números aleatorios, ¿no? Igual tenemos plataformas, programas en línea que nos ayudan a aleatorizar a nuestros pacientes, y si es necesario enumerar a toda la población para poder ver la representatividad. Esto se adapta mejor y es más viable, es más específico, ¿no? Y nos asegura que la aleatorización es adecuada, y esto nos permite validar internamente la investigación, ¿no? A veces seleccionamos por conveniencia a los que van a darnos mejores resultados en la investigación, pero la aleatorización nos facilita el hecho de hacer una selección justa y adecuada donde todos tienen la misma probabilidad de ingresar, tanto sanos como enfermos, dependiendo de la investigación que realicemos. Las ventajas es que el tamaño de la muestra cuando es probabilístico es menor, debido a que las muestras aleatorias son más representativas que las no aleatorias. Y ustedes que terminan cayendo en
no probabilístico siempre necesitan tamaños muestrales más grandes porque son más grandes. Es sencillo y de fácil comprensión, agrupas a toda la población, asignas números, le pides al programa que te dé los números que van a pertenecer al estudio y listo, se acabó. Los inconvenientes es que necesitamos una lista numerada de todos los miembros, que es imposible a veces porque no conocemos a la población. Usualmente hay un costo elevado porque no todos los grupos son de fácil disponibilidad, ¿no? En el muestreo aleatorio hay que planificar, hay que ver gastos, ¿no? Cuando sobre todo las poblaciones son grandes, ¿no? Si estudiamos a todo Huancayo, por ejemplo, es bastante complejo que podamos hacer un muestreo probabilístico. Y cuando se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no se represente adecuadamente la población. Entonces, en general, la falta de representatividad es un problema que atravesamos siempre que queremos definir una población adecuada. Por ejemplo, si hablamos del nivel de colesterol en sangre en una población entre 18 y 65 años, ¿no? En una comunidad específica con pacientes entre esa edad, 18 y 65, quisiéramos una muestra de 100 mediante aleatorio simple, tendríamos que hacer un censo de todas las personas que en mi población, no sé, por ejemplo en Chilca, todas las personas que tengan entre 18 y 65 años, ¿no? Y aleatoriamente vamos a seleccionar a 100 de ellos, enumerándolos de manera previa, de manera consecutiva, para ver cuáles de ellos van a salir. Entonces, si ustedes van a hacer ese estudio y van a poder censar a todos primero para ver a cuáles van a escoger y que ellos tengan la disponibilidad de entrar en el estudio, pues bien, porque igual lo vamos a considerar datos perdidos. Y en tal sentido es complejo porque la mayoría de ustedes solo va a tomar datos, ¿no? Y representa, muchas veces no representa a la población, por eso es que se les pide que los tamaños muestrales sean grandes. El muestreo estratificado nos habla ya de agrupar a la población según una variable, ¿no? Es decir, se categoriza en grupos en base a los valores de la variable y en cada uno se selecciona una muestra aleatoria. Y acá el tamaño muestral viene dado por la subpoblación. Aquí se utiliza cuando se desea asegurar la representatividad de determinados subgrupos o estratos. ¿Cómo así? Las ventajas es que tenemos una representación adecuada de todos los grupos en función de las variables que nosotros estamos seleccionando y se obtienen estimaciones más precisas que con el resto de los métodos de muestreo, excepto por el aleatorio simple, ¿no? Ya hemos mencionado las ventajas y desventajas. ¿Cuál es el inconveniente? Es que tiene un coste elevado. Necesitamos una lista de todas las unidades que forman parte de la población, características, proporciones, datos muy específicos, y la estimación suele ser menor, ¿no?, que un aleatorio simple. Los análisis suelen ser complicados, la muestra tiene que ponderarse, es decir, que se tienen que asignar pesos a cada elemento para ver pues cuál es la ponderación adecuada en general, si se ha representado o no adecuadamente la población, y si no, pues pierde validez como muestreo estratificado. Aquí entonces, si seguimos el ejemplo del colesterol, supongamos que se saben que los niveles aumentan en la población mayor de 40 años, ¿no? Entonces vamos a estudiar a la muestra, que está compuesta por un 40% de individuos entre 18 y 39 años y 60% de individuos entre 40 y 65 años. Si al elegir una muestra al azar obtuviésemos 55 personas que están entre 18 y 39 y 45 que están entre 40 y 65 años, el grupo de edad más joven está sobre representado. ¿Por qué? Porque solo hay 40% de ellos entre 18 y de esos 40 hemos tenido votación porque excede al número total del cual nosotros estaríamos trabajando en nuestra población, mientras que los de 45 estarían subrepresentados porque en general son un 60% de la población, ¿no? Entonces, en este caso, los niveles que podríamos obtener en nuestra muestra podrían ser inferiores a los niveles medios de la población, porque el grupo Diana, o sea, el grupo en el cual hay mayor niveles de LDL en variación, está subrepresentado, ¿no? Porque entendamos esto, hay más población de 40 a 65 años, ¿no? Un 60%. 60% por el muestreo aleatorio nos ha salido solo 45 personas. ¿Están bien representados? No, porque no representan el total general que debemos obtener. Entonces lo ideal sería sacar 60 personas entre el grupo de 40 y 65 y solo 40 del grupo de 18 y 39 para que estén representados adecuadamente, ¿no? Para poder ver efectivamente si los valores corresponden o no
a la población. La sobrerepresentación es un problema que vamos a encontrar en los muestreos estratificados en algunas ocasiones. Entonces, recordar que ustedes han identificado sus variables de confusión, ¿no? Entonces debemos controlarlo con el muestreo estratificado. Entonces ustedes verán si es que esta variable de confusión se puede estratificar, entonces lo ideal es que hagan un muestreo estratificado. Si es que se puede, si no, pues simplemente se declara como limitación, ¿no? Que la variable de confusión es la edad, pero que por limitación estratificado, entonces se opta por otro tipo de muestreo. El mínimo y un máximo valor, donde luego se eligen el lado, ¿no? Esto no está relacionado con ningún concepto de las variables en estudio. Aquí es un método cómodo, sencillo, no es necesario tener un listado de la población y si está ordenada siguiendo una tendencia conocida, se asegura pues la cobertura de todas las unidades según el tipo de estudio. Lo malo es que no es genuinamente aleatorio, pero sí aporta una muestra representativa. En todo caso es mejor que un muestreo no probabilístico. Otro es el muestreo por conglomerados, ¿no? Acá se clasifica la población en diferentes grupos, ¿no? Y se estudia cada una de las unidades de esos conglomerados seleccionados, ¿no? Muy pocas veces utilizamos este tipo de muestreo, igual lo mencionó, porque necesitamos conocer la parte teórica, ¿no? Esto es suficiente cuando la población es grande, reduce los costos y no es preciso tener un listado de toda la población, ¿no? Sino solo de las unidades primarias de muestreo. Lo malo es que el estándar es mayor que en el muestreo aleatorio simple o estratificado y el cálculo de error estándar es complejo. Estos cálculos de errores que se hacen en el muestreo los hace el estadístico, así que no hay problema. Y los muestreos polietápicos, ¿no? Aquí sí combinamos diferentes métodos. Empezamos con el estratificado y luego hacemos bola de nieve, o hacemos aleatorio y luego hacemos estratificado, ¿no? El polietápico nos permite combinar técnicas de muestreo. Entonces, el tamaño muestral es necesario para poder concretar la hipótesis de trabajo, evaluar la factibilidad de nuestro estudio y prevenir la obtención de resultados que no sean concluyentes. Esto es muy importante, por eso el cálculo de tamaño muestral debe ser el más adecuado. Necesitamos precisión y potencia estadística, ¿no? Esto es importantísimo, por eso hacemos el cálculo de tamaño muestral y debemos estimar el número mínimo necesario para poder asegurar que estas estimaciones sean razonablemente precisas para una potencia estadística suficiente que nos permita detectar efectos clínicamente relevantes. Entonces, este cálculo de tamaño muestral les debe asegurar a ustedes poder extrapolar los resultados que van a tener a toda la población que van a estudiar. Entonces, ya sabemos que es la hipótesis nula, que es la hipótesis alternativa, esto ya lo hemos visto. Y el error alfa, ¿no? En el error alfa nosotros vamos a considerar la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Convencionalmente en estudios se acepta un error alfa del 5% o menos, ¿no? Por eso es que tenemos intervalos de confianza entre 95 y 99%. Entonces aquí el error alfa nos habla de que vamos a rechazar la hipótesis nula cuando en realidad esta es verdadera. Entonces el error alfa nos habla de esa parte, ¿no? Es decir, rechazar que no haya diferencias cuando en realidad no hay diferencias, ¿no? O sea, aceptar la hipótesis alternativa cuando en realidad no corresponde. Por eso es que el intervalo de confianza debe ser alto y lo que se evalúa es un 5% o menos. Ya cuando hablamos del error beta, este corresponde a la probabilidad de no detectar un hallazgo y atribuirlo al azar. Es decir, la de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es decir, aceptar la hipótesis alternativa. El error beta se basa en eso. Entonces, aquí el error beta, el estimado es, pues, no, de aceptarlo usualmente siempre debe ser un 100 menos el error beta. Es decir, 100 menos el error beta, que puede ser 5, 20, 10, que también lo hace la calculadora del tamaño muestral, así que no es necesario que nosotros lo comprendamos al 100%, ¿no? Entonces, cuando determinamos parámetros, hacemos inferencias de valores proporcionales, proporciones medias a partir de la muestra que nosotros vamos a estudiar. Entonces, podemos ver tamaños muestrales para estimar proporciones o medias en el caso de las frecuencias, ¿no? Y aquí el nivel de confianza, que ya lo hemos visto, debe ser del 95%, 99% para encontrar un p-valor que sea adecuado.
Entonces, si la población es infinita o desconocida, utilizamos la fórmula esta, y si es finita, pues esta población, ¿no? Entonces, la calculadora te ayuda con poblaciones finitas, así que la mayoría va a utilizar ese cálculo, pero si alguno en realidad no sabe el total de su población, tiene que usar la calculadora de poblaciones infinitas. Igual debemos conocer el intervalo de confianza y pues igual para estimar las medias hay fórmulas que en realidad son similares, ¿no? No complicarnos mucho con esto. Igual para el contraste de hipótesis, ¿no? Hay que conocer la magnitud que vamos a diferenciar, los parámetros que vamos a estudiar y el porcentaje de nuestro error alfa y nuestro error beta. Como decimos, 95% y nada más, ¿no? Y sí, vamos a ver si son hipótesis unilaterales o bilaterales. Es decir, en las unilaterales, cuando uno de los parámetros debe ser mayor que el otro, o las bilaterales, cuando se van a comparar, ¿no? Puede ser mayor o menor y no se establece en ninguna dirección. En alguno de ustedes han puesto, ¿no? Que es mayor o se relacionan directamente o no, o si tienen una relación positiva o negativa. Igual la mayoría trabaja con hipótesis bilaterales, ninguno es bilateral hasta donde recuerde, así que no hay mayor inconveniente por esa parte. Entonces, importante recordar el tamaño muestral nos va a ayudar a dar con el número de sujetos necesarios para extrapolar a nuestra población y siempre deben anticipar un porcentaje de pérdida. Datos que estén mal consignados, que no haya información completa, participantes que no quieran entrar en el estudio, ¿no? Que se deben declarar como datos perdidos. Bien, entonces, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta respecto de población y muestra? Yo entiendo que sea complejo, hay partes estadísticas que son pesadas. En general, ustedes me van a decir cuánto es el estimado de su población, si es un aproximado de 1000, 2000 pacientes que acuden a sus centros de salud, a sus lugares de estudio, o si alguno va a hacer la aplicación, igual tiene que buscar una muestra representativa, ¿no? Ver y tratar de calcular cómo va a ser la representación, con qué tipo de muestreo van a trabajar. Como les digo, la mayoría entra en la parte no probabilística y lo hace por conveniencia, ¿no? Si alguno quisiera trabajar con el probabilístico, no hay ningún problema, pero la mayoría entra en el no probabilístico. ¿Bien? Entonces, chicos, importante mencionar, como digo nuevamente, que estamos próximos a la fecha de envío a comité de ética y en tal sentido debe estar completo nuestro trabajo para ese momento. Ya nos quedaría solo cronograma presupuesto, que es algo bastante sencillo de realizar, es muy fácil, no es tan complejo. Entonces, debemos tener ya en la parte práctica definido cuál es nuestra población, cuál es nuestra muestra, la técnica de muestreo, la fórmula debe estar declarada ahí para un aproximado de cuántas muestras vas a tener. Por más que no tengas los datos, no tengas acceso a la información todavía, haz un cálculo aproximado. ¿Cuántos pacientes consideras que vas a tener? 1000, 2000, 1500, 800, 3000, 5000. Y aparte de eso, usas tu calculadora de tamaño muestral, que la puedes encontrar en línea. Pones tu intervalo de confianza 95% y ves cuánto te estima. Copias la fórmula, la pegas y nos dices cuánto va a ser tu muestra. 300, 400, 500, 100. Bajo esa estimación y justificas que sea por conveniencia o un probabilístico o no probabilístico. Luego de eso, lo que nos importa más es operacionalizar bien la variable para que puedas construir bien tu instrumento, ya sea una ficha de recolección de datos, un cuestionario, una entrevista, una encuesta, no lo sé. Pero eso ya lo deben tener listo. Saquen las guías de sus antecedentes, ¿no? El antecedente tiene ya el trabajo listo, ya ha aplicado una encuesta, ya ha aplicado una ficha de recolección, entonces que les sirvan de guía para poder diseñar sus instrumentos. Mañana todos deben tener listos sus diseños de instrumentos. Recuerden que desde la semana pasada, bueno, solicitando que puedan tener listos los instrumentos, que ya puedan traerlos para poder verificar cómo es que se va a hacer la adaptación. En caso de los que adapten, deben coger a sus pacientes para hacer una prueba piloto y los que ya lo tengan listo mañana deben pasar ya ficha de validación.
deben tener ya listas sus validaciones de expertos para poder hacer la evaluación que corresponde. ¿Sí? Recuerden que la próxima semana ya es la semana 12 y nos corresponde ya la evaluación de prácticamente todo el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a validar esta parte de diseño metodológico, que es la que estamos terminando de afinar. Y recuerden que no se les va a dar mayor extensión, ¿sí? El trabajo culmina el jueves 12 y hasta el jueves 12 se van a recibir sus trabajos, bueno, el jueves de la semana 12, y no van a haber más extensiones debido a los múltiples problemas que hemos presentado cuando se les ha dado más tiempo. Entonces, el jueves de la semana 12, ese día hasta las 11:59 se reciben sus trabajos y no va a haber mayores extensiones, así que les pido por favor que calculen sus tiempos, sobre todo aquellos que están empezando desde cero, para evitar cualquier inconveniente o dificultad respecto de la presentación de sus trabajos y la colocación de sus notas. Bien. Entonces, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta? Quizás sobre los instrumentos, cómo es que los tienen que colocar, las fichas de validación. ¿Algo que quedó claro? Miss, disculpe, una consulta. En el caso de lo que es para la siguiente semana lo que vamos a hacer, revisar ya todo, o sea, tiene que estar adjuntado también nuestras fichas de validaciones por los expertos, ¿correcto? Sí, lo ideal es tener las fichas de validación para que puedas enviar ya tu trabajo a comité de ética. Sin embargo, si alguno de ustedes no tiene para la próxima semana sus fichas de validación, puede recibirse hasta la semana 14, pero teniendo en cuenta que en esa semana ya debemos enviar nuestros trabajos a comité. Entonces yo les pido por favor que hablen con sus asesores, que hablen con sus docentes guías para que puedan ya ayudarlos con la revisión en general de su trabajo y ver que sus instrumentos estén bien hechos. Nosotros igual vamos a hacer la tarea en práctica, los vamos a ayudar con esa parte, pero quién mejor que sus docentes guías para que les puedan decir si efectivamente está bien diseñado o no está bien diseñado y para que los ayuden también con las fichas de recolección de datos. Entonces, hay que tener eso en cuenta porque las fichas de validación debemos tenerlas ya. Entonces, es importante que puedan igual seguirlas. Yo sé que el tiempo es corto, pero según el sílabo recién esta semana nos toca lo de los instrumentos, pero en sus tesis guía ustedes que han usado sus antes. Bien chicos, entonces si no hay más consultas o más preguntas, ya estaríamos resolviendo las inquietudes que puedan surgir en práctica y no se olviden por favor de opcionalizar su variable para que sea más fácil definir el instrumento o la ficha con la que vayan a trabajar mañana. En general las fichas son fáciles de evaluar o realizar. Los que vamos a tener un poquito más de inconvenientes son los que estamos trabajando cuestionarios, ¿no? Porque hay que adaptar, hay que validar, hay que hacer prueba piloto. Entonces hay que tener eso en consideración. Bien, listo chicos. Entonces la lista yo la regularizo con los datos del Meet y si no hubieran más preguntas, pues habríamos culminado la clase por el día de hoy. Que tengan buenos días.